Vamos con el área de figuras planas. No hay nada nuevo, sería aplicar la fórmula que hasta ahora hemos estado trabajando durante el tema. Si nos encontramos con una figura como esta y nos preguntan que cuál es su área, pues lo primero que deberíamos de hacer es partir esa figura en figuras que nosotros conozcamos esas fórmulas para calcular el área. Por ejemplo, pues aquí han partido en esto, que ha salido un semicírculo, han partido por aquí y ha salido un rectángulo y un triángulo. ¿Cómo calcularíamos el área de la figura completa? Pues primero haríamos el área del semicírculo, después haríamos el área del rectángulo y después la del triángulo. Os estaréis preguntando que el área del semicírculo no la hemos visto, pero la del círculo sí. ¿Cómo se calcularía? Pues haríamos el área del círculo y el resultado lo dividimos entre 2, porque ya sabéis que un semicírculo es la mitad de un círculo. Tan sencillo como eso. Vamos a ver cómo han aplicado las otras dos. El área del rectángulo es base por altura, que lo tenemos aquí. La base son 100 y la altura 50, pues 100 por 50. Y ha salido 5.000 metros cuadrados. El área del triángulo sabemos que es base por altura dividido entre 2. Pues la base me dice que mide 80 y la altura, que coincide con un lado, son 50. Pues 80 que es la base por 50 que es la altura y ese resultado lo divido entre 2 y me dice que son 2.000 metros cuadrados. Una vez que tengo el área de las tres figuras, la sumo. Hago una suma y me sale el área total de la parte verde. Vamos a ver qué paso hemos seguido. Me lo dice aquí abajo. Para calcular el área de una figura plana, primero tenemos que descomponer esa figura en figuras que nosotros conozcamos su área. El segundo paso sería calcular el área de cada figura que he partido. Y el tercer paso sería sumar el área de esas tres figuras para que me dé el total de la figura que me piden. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Tengo esta figura azul y el primer paso que tengo que hacer es dividir esta figura en otras figuras que sepamos calcular su área. Bien, pues por ejemplo voy a dividir aquí y por ejemplo voy a dividir aquí. ¿Qué es lo que me queda? Pues estoy viendo que tengo un semicírculo, un cuadrado y otro cuadrado. Vamos con el segundo paso. Pues para empezar voy a calcular el área del círculo, que es la que nosotros pues hemos estudiado durante el tema. Y aplico pi por radio al cuadrado. Bien, voy traduciendo la fórmula. Pi es 3,14 por el radio al cuadrado. Si me dice que el diámetro son 6, pues su radio son 3. ¿Vale? Eso sí queda claro ya. 3 al cuadrado. Cuidado que son potencias. No es 2 por 3, 6. No es el doble. Es al cuadrado. Es decir, multiplicar el 3 dos veces. 3 por 3. Se repite el 3 dos veces. Por lo tanto me da 9. 3,14 por 9. Y me da aquí este resultado. Pero el resultado que me da es del círculo completo. Como yo aquí solo tengo medio círculo, pues lo que hago ahora es a ese resultado lo divido entre 2. Y me sale el semicírculo. 14,13 centímetros cuadrados de área de este semicírculo. Pasamos a calcular el área del cuadrado grande. Bueno, pues pongo su fórmula, que sé que es lado por lado, y voy traduciendo. Lado, ¿qué mide el lado? 12. Y el otro lado, pues ya sabéis que los cuadrados tienen sus lados iguales, pues también mide 12. Y me sale 144 centímetros cuadrados de área. Voy a calcular ahora el área del cuadrado pequeño, me fijo aquí en sus datos, y también me dice que es lado por lado. Pues tengo 6, 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Este sería el segundo paso. Una vez que hemos calculado el área de cada figura, pues ahora hay que sumarla, porque me está diciendo toda la parte azul. Pues sumo el área del semicírculo, que era 14,13, sumo el área del cuadrado grande, que era 144, y sumo el área del cuadrado pequeño, que era 36, y me da un total de 194,13 centímetros cuadrados de área de todo este dibujo azul. Y vamos con el tercer ejemplo. Fijaros en esta figura, tenemos un círculo, pero le han quitado el trozo del centro. Es decir, por esa parte blanca es como si yo pudiera pasar la mano. Está vacía, es hueca. Entonces, claro, aquí no tendríamos que sumar área, aquí tendríamos que restar porque le han quitado ese trozo. ¿Qué tendría que hacer aquí? En primer lugar, dividir la figura en figuras que sepamos calcular su área. No hace falta porque ya está dividida. Tenemos un círculo y tenemos un romboide.
Segundo paso, calcular el área de esas figuras que hemos dividido. Eso sí, pasamos al segundo paso. Tendríamos que calcular el área del círculo y el área del romboide. Aquí es que se ve un jaleo porque he puesto las medidas, pero bueno, vosotros, si en el libro os dan un dibujo así, es coger la regla y medir. O sea, es más fácil todavía vosotros lo tenéis. Bien, en primer lugar calcularía el área del círculo. Ya sabéis que la fórmula del área del círculo es pi por radio al cuadrado. Bien, voy traduciendo pi es 3,14, lo pongo y voy a poner radio al cuadrado. Bien, si el diámetro me está diciendo que son 8 centímetros, el radio ya sabéis que es la mitad, es desde el centro hasta un lado, 4. Pues 4 al cuadrado. 3,14 por 4 al cuadrado. Ya sabéis que 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. 3,14 por 16 y me sale el área del círculo. Después pasamos a calcular el área del romboide. El área del romboide, su fórmula es base por altura. Bien, su base me está diciendo que mide 4 y aquí tenemos que sacar la altura perpendicular a la base. Y me dice que son 3,5. Bien, pues base, que es 4, por su altura, que es 3,5, me dice que son 14 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería el tercer paso? Pues como solo me pide que calculemos el área de la parte rosa, la blanca no, es como si estuviera hueco, pues al área del círculo le tengo que quitar la parte hueca, que es un romboide. Por lo tanto, el tercer paso sería restar esa área. Sería restar el área del círculo, le quito el área del romboide, que es una parte hueca. Entonces lo que me salía del círculo, que era 50,24, le quito 14 y me sale 36,24 centímetros cuadrados. Os comento por encima los ejercicios para hoy. Si nos fijamos en el 1 de la 192, pues este ejercicio es muy parecido a este ejemplo que acabo de explicar. Si me preguntan por el área de la parte roja, pues debería de calcular el área del círculo, debo calcular el área del cuadrado y después se los debería de restar. ¿Por qué? Porque esto es hueco. Esta parte blanca es hueca, es como que yo puedo pasar la mano. De todas formas, aquí os va diciendo qué es lo que tenéis que hacer. Si me fijo en el 2 de la 193, el primer ejercicio ocurre lo mismo, toda esta parte es hueca. Entonces yo tendría que calcular el área de este rectángulo y el área del rombo. Pero ese rombo se lo tengo que restar al área del rectángulo, porque es hueco. Fijaros aquí, teniendo las medidas de la base y de la altura del rectángulo, ya me dice la medida de la diagonal mayor y la diagonal menor para sacar la del rombo. En el siguiente, aquí no tengo que restar, aquí tengo que sumar, porque son las tres juntas. Tendría que sacar la fórmula del círculo y lo que me sale, dividirlo entre 2, porque es un semicírculo, y luego calcularía el área de este triángulo y el área de este otro triángulo y sumaría las tres áreas.